Hola, bienvenidos a todos a este programa que, bueno, todos sabemos, bueno, todos conocen ya que este podcast siempre ha estado dirigido a la filosofía, a todos los personajes filosóficos que existen y cómo estos se relacionan con nuestra vida diaria, con las problemáticas que hay en la sociedad, temas como el patriarcado, el adultocentrismo, eh, todas esas cosas, la violencia hacia las personas, la violación de derechos humanos. Entonces, hoy traemos un nuevo tema que es Sócrates y la mayéutica. Y el día de hoy traje distintos invitados que algunos yo los conozco, son mis amigos y también son expertos. Entonces, vamos a hablar, vamos a presentar. El primero es Vicente Zúñiga. Hola, La siguiente es Isidora Ponce. Hola, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. De nada. La siguiente es Valentina Martínez. Hola, encantada, claramente. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué les parece el tema del que vamos a hablar? ¿Les gusta? creo que Me hay parece mucho un poco para desglosar. interesante. Ujú. Ya. Entonces, para entender bien como el tema y para dar un poco de contexto antes de como relacionarlo con nuestra vida personal, primero quiero partir aclarando un poco más o menos quién fue Sócrates, porque aunque parezca ilógico, mucha gente puede que no lo conozca, entonces vamos a hacer un poco de una introducción más o menos de quién era Sócrates, algunos de sus pensamientos, y bueno, Sócrates fue uno de los filósofos griegos más influyentes del pensamiento universal. Que no nos dejó Eh, escritos. sí, tuvo tanta importancia, de hecho los filósofos que vinieron antes de él se denominan presocráticos. Y bueno, él no fundó una escuela ni nada así, dejó obras escritas ni nada así, porque él era muy del pueblo, a él le gustaba relacionarse con la gente y él no creía que hubiera como gente más inteligente que otra, sino que todos somos en el fondo ignorantes, podemos saber mucho de un tema, pero necesariamente eso quiere decir que vamos a saber de todos los temas, o sea, eso no nos hace una persona sabia, solo tenemos conocimientos limitados. Entonces la postura filosófica de Sócrates fue muy innovadora y muy influyente en su tiempo. Eh, entonces, bueno, una de las reflexiones más importantes de Sócrates se centraban en el ser humano y en la búsqueda de felicidad. Él decía que todas las decisiones que nosotros tomamos nos encaminan en la búsqueda de la felicidad y están destinadas a la búsqueda de la felicidad. Y bueno, vicios, él decía que la gente que era viciosa era debido a la ignorancia o los vicios se relacionaban con la ignorancia. Y bueno, él pasaba su mayor parte del tiempo iniciando diálogos, o sea, él no, él tenía diálogo con la gente, ya que como dije antes, él era muy cercano, él llevó como la filosofía a todas las personas, no solamente a la gente como educada o la gente como que recibía mejor educación, sino que para que todos pudieran tener esas instancias de discusión, y una de sus técnicas de enseñanza era la mayéutica, que mi compañero Vicente va a explicar mejor de qué se trataba esto. Claro. Muchas gracias por esa introducción, ¿no? Anfitriona. Ah. Bueno, la mayéutica, a ver, aquí hay una pequeña definición del internet que luego la vamos a ir desglosando para entenderla un poco mejor, ¿no? Ya, la mayéutica es un método utilizado por la filosofía y otras disciplinas, creado por nuestro amigo Sócrates, que parte del supuesto que el conocimiento es algo que está dentro de cada persona. O sea, todos tenemos el mismo conocimiento que está dentro de nuestro interior. Bueno. Eh, eh,
Y eso, pues, y que requiere una labor externa, como un estimulante externo para que este conocimiento salga a la luz. Es normalmente asociada a la labor partera, debido a que ambas cosas son como difíciles de hacer y dolorosas. Pues la tarea de hacer conciencia, el saber de que cada uno lleva adentro, es una tarea que nos va a llevar a la felicidad, pero también va a tener muchas dificultades que tenemos que ir superando, ¿no? Eso, entonces básicamente plantea que no, que todo el mundo tiene el mismo potencial de conocimiento, más allá de la clase social, de la edad, del género, whatever. Todo el mundo tenemos la misma posibilidad de acceder al conocimiento a través de los estímulos de la vida diaria. Esto sobre todo se hace a través de preguntas, ¿no? Para desmerecer a la gente que se cree sabia. Bueno, ahora con toda esta introducción que hicieron mis dos compañeros, José y Vicente, bueno, también vamos a dar el contexto, explicar la importancia del adultocentrismo, que es un concepto que está muy normalizado, pero no es tan conocido su término, no por todo el mundo al menos. Y bueno, básicamente este concepto se basa en frases que dicen los adultos que consideran que las otras generaciones como la niñez, la adolescencia y la juventud somos inferiores a ellos por el simple hecho de ser más jóvenes, o que sabemos menos por ser más jóvenes. Y bueno, iremos dando algunos ejemplos, explicando el por qué esto está mal y dar distintos argumentos, ¿cierto, compañeros? Cierto. Claro. Vale, explica tu parte. Ya, entonces, más o menos como dijo la Isi, se trata de el poder que creen tener los adultos para imponer algo en los jóvenes, en este caso un pensamiento, para que ellos se vean superiores a las personas más jóvenes, como ya dije. Y hace un rato estaba viendo en Google más o menos de qué se trataba y me salió una frase bien rara. Acá dice que hay muchas expresiones que se dicen en estos tipos de casos y este se me hizo muy extraño porque es: los niños hablan cuando mean las gallinas. ¿What? Que dice que es para referirse a lo inapropiado de que expresen su opinión en ciertos contextos o interrumpen a los mayores. Qué fuerte. Bueno, pero cabe recalcar que no hay que confundir lo que dijo mi compañera con el adultocentrismo, porque sí es verdad que hay niños muy pequeños que no saben de lo que hablan, verán. ¿Qué? Bueno, ¿algo más que decir? Sí, ¿Alguno que bueno, tiene alguna experiencia? sí, Yo. sí, o sea, íbamos a hablar de cada uno iba a dar sus experiencias sobre el adultocentrismo en este programa. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Tuve unas fallas técnicas, por eso me... Yo- Amiga, tiene el audio apagado. Está silenciada. Bien, bueno, estaba diciendo, yo, bueno, supongo que todos también, no solo yo, hemos tenido bastantes experiencias con el adultocentrismo, pero tuve una muy reciente junto a mis compañeros, una que se me hace muy fácil acordar, que la contaré a continuación. Bueno, pasó que hace unas cuantas semanas estábamos en clases de arte, en la sala de arte, y con mis compañeros estábamos hablando del plebiscito del apruebo y el rechazo sobre la propuesta de nueva constitución, estábamos debatiendo de eso, en lo que también nos pusimos a hablar respecto a este tema con nuestro profesor de arte que votó rechazo. Entonces, bueno, estábamos debatiendo, no sé qué, y aquí es cuando él nos empieza a decir que no deberíamos leer la constitución porque somos menores de edad y no podemos votar, porque no tenemos un criterio formado, y que
deberíamos estar leyendo los libros que nos asignan en el colegio a que leer la Constitución. Y bueno, él también, porque nosotros teníamos argumentos de lo que hablábamos, y él votó rechazo sin haberse leído la Constitución y no estaba cuestionando el haber leído la Constitución. Entonces esta fue una situación muy adultocentrista de su parte que se hizo notar y todos lo notamos. No sé si ustedes No, quieren se decir pasó. algo al respecto. Muy fuerte. Traumático. Una experiencia que jamás olvidaré, básicamente. Ujú. No, fue muy fuerte porque aparte, por último hubiera tenido como unos buenos argumentos, pero su argumento era solo como Nulo. que era atacarnos a nosotros Y por no haber al- leído la Constitución, siendo que nosotros ni siquiera teníamos el deber de leer la Constitución porque nosotros no podíamos votar. Mm. Claro, eso me parece que es una Ya violencia. él ni siquiera la leyó y fue a no la votar. leyó y nos atacó por el simple hecho de ser jóvenes y habernos informados acerca de la propuesta de Nos nueva gritó. Es sumamente violento eso, pues no permite adentrar a las juventudes, al contexto político, social, cultural de Chile, porque al fin y al cabo, formamos parte de la misma sociedad de este caballero, ¿no? Artista, ¿ah? Y que tenemos que tener los espacios para hablar y manifestar nuestras opiniones sin el prejuicio de la edad. Sí. No sé si alguien más va a agregar algo más a la conversación. Otro ejemplo Anécdota. que hayan tenido con el adultocentrismo. Bueno, yo tengo una experiencia que me gustaría contar. Cuéntala. Adelante. Claro, hace unos años, más o menos cuando yo tenía 14, fui a la casa de mis abuelos paternos, la cual estaba situada más para el sur, y estaba hablando con ellos, le mostré una foto de mi mascota, de la Pelú, y me dice, o sea, y yo le digo más o menos cómo es ella en la casa, y me dice, ¿y por qué tienes a ese animal en tu casa y no está afuera en el campo corriendo, cosas así? Yo le dije, porque lo estaría si ella la pasa bien en la casa y nos quiere mucho. Y me dice, ¿tú cómo sabes eso? O sea, me dice, yo soy mucho mayor que tú y vivo en el campo, entonces por lo cual yo sé esos tipos de cosas y sé sobre los animales mucho más que tú. Entonces yo creo que tú lo deberías dejar libre. Y yo digo, ¿por qué lo haría? Me dijo, porque yo sé más. Y le dije, ok. Y me sentí muy ofendida. Bueno, ese es otro claro ejemplo de adultocentrismo que lamentablemente en las familias sobre todo está muy normalizado este concepto. Pero también se ve, no solamente como en estos casos específicos, sino que cuando, por ejemplo, en las juntas familiares se sientan todos los adultos de la mesa y cuando un niño quiere hablar nunca lo dejan hablar o lo ignoran o le dicen que se calle y que todos los demás tienen derecho a hablar pero él no, o que los niños tienen que bajar el volumen porque los adultos están hablando, cuando en Claro. realidad todos tenemos la misma necesidad de comunicarnos y todos deberíamos poder interactuar sana, no unos tienen más oportunidades de hablar que otros. Efectivamente. Claro, lo que deberían promover los adultos como los responsables de las casas y más racionales según ellos mismos es alentar a los más jóvenes a dar su opinión, a hablar y poder construir un momento en el cual ellos mismos, o sea, los niños y niñas, sepan que ellos tienen la misma oportunidad que los adultos para hablar. Claro. Exactamente. Ah. Y bueno, esto tenía relación con todo esto de la mayéutica de Sócrates y todo eso. Vicente, ¿quieres hablar? Claro, hay que recordar que es necesario darle los espacios a las infancias para hablar de ciertos temas que capaz no naturalmente se les daría estos espacios, como hablar de política, hablar de religión, hablar de temas que capaz son más tabúes
para decir, obviamente capaz adecuándolo a un lenguaje mucho más acorde a su edad, no por el tema de que no tengan el conocimiento, sino porque esta sociedad no les da las mismas herramientas, pero como dice Sócrates, que para acceder a este conocimiento es necesario que exista un estímulo externo, porque el conocimiento ya lo tenemos, pero para ser conscientes del conocimiento es necesario el estímulo externo de la sociedad, que tanto pueden ser experiencias, personas, conversación y sobre todo cuestionamientos, ¿no? de la normalidad de las comunidades. Exactamente. Ujú. Muy interesante lo que dijo mi compañero y muy Sí, cierto. mira, y una cosa que me gusta lamentablemente nos mucho, faltan muchas herramientas como sociedad. Identificada. sí, mira, una de las cosas que me gusta mucho de este programa que llevamos fundando tantos años sobre filosofía, es que no solamente hablamos de por sí sobre los filósofos y sus filosofías, sino que además en este centro de conversación creamos nuevas reflexiones. O sea, nosotros somos los filósofos aquí. Claro, este tipo de violencia no solo se ve como en las infancias, sino que tendemos a entender el conocimiento como una hegemonía, que solo la gente, por ejemplo, solo los hombres, solo la gente que va a las universidades, solo la gente de clase alta son aquellos que acceden al conocimiento. Pero sabemos históricamente que todo el mundo ha sido sabia o conocedora de ciertos temas y que esas personas tampoco lo son de la realidad mundial, porque nadie sabe nada en esta vida. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, como qué medidas ustedes tomarían como para combatir estas violencias que se ejercen en el sistema en el que vivimos. Bueno, yo creo que principalmente hay que empezar a cuestionarnos más como persona y cuestionar lo que está a nuestro alrededor respecto como a las herramientas que entregamos como sociedad a la gente que no tiene como acceso a mayor información, por decir así. Y nada, yo creo que el cuestionamiento es lo principal para poder avanzar y saber de lo que habla cada uno. Yo diría también, invitaría a los padres a educar a sus hijos de forma, no como que son menos, como que porque es un niño es inferior a ti, o sea, tu hijo Somos tiene que seres ser iguales. igual, eso. Y hay que educarlos como adultos, o sea, que aprendan desde niños que pueden hablar, que pueden opinar cuando se sientan en la mesa, cuando están en el colegio. O sea, si es que los niños toda la vida crecen siendo reprimidos, cuando sean grandes les va a costar mucho adentrarse en la sociedad, a dar sus propias opiniones o a no tener miedo a expresarse. Claro, yo pienso más o menos lo mismo que ustedes. Claro, por ejemplo, claro, deberíamos hacer que los adultos reflexionen con respecto a esos tipos de actitudes que ellos tienen y que intenten educar a sus hijos de una manera para que se sientan válidos y que se sientan inteligentes, porque muchas veces esos tipos de cosas que hacen los adultos pueden hacer que los niños y niñas se sientan mucho menos valorados y más ignorantes inconscientemente. Y eso. Claro. Sí. Y bueno, lo mismo que Sócrates, básicamente. O sea, los adultos, no por ser adultos, son más sabios que los niños saben de todo, sino que ellos tienen que también compartir con sus hijos y entender que todos somos ignorantes de cierta forma y que cada uno es sabio en su materia personal. Claro. De hecho, Sócrates fue fuertemente criticado en su época por traer la filosofía al pueblo, al mundo rural, a los campesinos,
pues a estos se les entendía como seres que no pensaban, que no tenían esa necesidad, pues tenían la filosofía estaba muy ligada como al privilegio, a las clases altas. De hecho, las escuelas filosóficas eran sumamente caras y, y se planteaba que la gente pobre no tenía las capacidades para acceder a este conocimiento, lo cual ya a lo largo de los años descubrimos que no es así, que no es que tanto la gente pobre como la gente rica tiene la capacidad de pensar, pues todos somos humanos y en este programa también estamos planteando que no solo es un problema de clases, sino también un problema de adultocentrismo en este caso, en el que los niños, por más que tendamos a visualizar, a entenderlos como seres inferiores, no son proyectos de seres humanos, sino que son sujetos de derecho ya humanos, por el mero hecho de nacer, tienen el derecho a opinar, a ocupar espacios y a que la legislación chilena y mundial se les reconozca. Sí, me pareció que esta instancia fue muy enriquecedora intelectualmente. Se pudo hablar Reflexionamos de temas mucho. que no se hablan en el día a día también. Muy productivo. Exactamente. Así que les doy las gracias por haber venido a este programa. Espero que hayan disfrutado de esta instancia filosófica. No sé qué quiere dar una idea a cada uno de lo que fue estar en este podcast. Les gustó que la invitación que les hice, todas esas cosas. Pero cortito. Nada, muchas gracias compañera por este podcast. Siento que podemos sacar muchas conclusiones al respecto y fue sumamente enriquecedor y grato traer la filosofía, que la tendemos a ver como algo tan elitista capaz o tan estructurada. Y claro, la traemos a algo más cercano. Antiguo. Y más cercano a nuestra vida cotidiana. Ahora salgo todo un filósofo de acá. Gracias. Yo también. Me parece muy importante hablar estos temas porque para darle más importancia y más conocimiento del que ya tienen. Y bueno, porque la filosofía está todos los días en nuestra vida. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Claro, fue una experiencia muy productiva estar acá porque le dimos énfasis a un tema que no es muy hablado y que se tiene muy normalizado hoy en día, por lo cual el último mensaje que yo le doy a los adultos que van a ver esto, supongo, es que reflexionen más con respecto a las cosas que hacen y dicen a los más jóvenes, porque les puede influir mucho en su forma de pensar y actuar más adelante. Bueno, damos por finalizado entonces y espero que nos podamos encontrar en un nuevo capítulo de este programa. Adiós.